Vale, pues buenas tardes a todos, buenos días y gracias por estar aquí queriéndoos conocer y yo siempre insisto en cosas importantes que es experimenta, practica, cuestiona todo lo que digo y no solo yo, sino todo el mundo, pero desde la paz, desde el no peleo y me permito sentir, porque no es un camino fácil, porque si nos fijamos, ¿cuáles son nuestras plantillas? ¿No? Vemos series por la tele y todos son súper mujeres, súper hombres, súper hijos y, y todo parece como que es fácil, eficiente, ¿no? Yo a veces veo mujeres con tacones, con collares, arregladísimas, con el pollo en el horno, con una sonrisa de oreja a oreja y que llegan a todo, ¿no? Y en realidad esa es la realidad. Pero inconscientemente nos vamos comprando ideas, creencias y aquí es un poco el camino al revés. Ser tú tu propia referencia, ser tú quien decides lo que te funciona y lo que no te funciona, ser tú quien utilizas estas herramientas y se necesita mucha determinación porque como hablamos, nosotros somos en realidad animales conscientes o menos conscientes y voy a compartir experiencias que ni siquiera uno se da cuenta si no se encuentra en esa situación. Por ejemplo, eh, yo cuando era adolescente tuvimos un pastor alemán que amábamos toda la familia muchísimo y la tuvimos que sacrificar. Y yo dije, sufrí tanto que dije, nunca más voy a tener un animal. Y esto va un poco también a cómo percibimos y cómo podemos cambiar nuestra percepción. Porque yo dije, nunca más. Asocié mi dolor a la muerte de ese animal y yo ya no me planteé, por supuesto, en cómo me sentía. Y cuando tuve el accidente, hubo un momento que dije, ostras, me encantaría tener un animal. Y me empecé a encontrar caminando por la calle muchas personas con un cachorrito de pastor alemán, que era justo la pastora alemana que tuve adolescente. Y yo, para justificarme, dije, hola, tienes una casa muy grande, ¿no? Para tenerlo, no un piso chiquitito. Y yo, ostras, yo también tengo un piso chiquitito. Y en vez de ser honesta conmigo y decir, ok, Esther, ¿quieres o no quieres? ¿Puedes o no puedes? No me hice preguntas siquiera de forma objetiva. Total, que me planté con un cachorro de pastor alemán que los estaban regalando. Y no me podía hacer cargo de forma responsable. ¿Por qué? Porque no podía ni conmigo. Y en ese momento, cuando me visitó la psiquiatra y lo supo, dijo, a ver, Esther, ¿eres consciente de que un animal requiere mucha atención y que tú no podrás atenderla? La tendrás que dar o regalar. Y en ese momento, una parte de Esther dijo, ni hablar, lo voy a intentar hacer todo y si no puedo, suelto, pero lo voy a intentar. ¿Y qué pasó? Y esto va un poco relacionado con el tema de las emociones, que ese animal se volvió muy agresivo siendo cachorra y en realidad yo veía que cuando yo me enfadaba con algún corredor, ella le ladraba. Cuando yo sentía miedo, que era casi siempre, ella temblaba. Y yo, wow, o sea, y ahí era consciente de que las emociones es un idioma diferente al de la mente y que es energía.
Y había un momento en que me preguntaban, oye, este perro, teniendo 6, 7 meses, lo ha recogido, ha sufrido, ha hecho muchos... ¿Qué le ha pasado? Y yo, como no tenía resuelto ni la mitad de cómo estaba yo, desde mi orgullo, no, hago lo que puedo. Y en ese momento yo ya empezaba a tomar conciencia de cómo proyectaba mi dolor hacia afuera y no podía hacerlo mejor. Y entonces, wow, ¿qué hacemos? ¿Cómo me siento? Siento que he sido una irresponsable y ahí se empezó a despertar la culpa. Y, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Y fui a 3 entrenadores y a pesar de mi dolor podía sentir cómo me sentía yo con el entrenador y con su técnica. Y esto lo digo porque es muy importante que tú seas tu propia referencia, porque había gente que me aconsejaba un determinado entrenador porque tenía muchos títulos, porque tenía mucha experiencia, pero yo veía que utilizaba más con sus palabras y con todo el castigo y yo quería estar segura de que le daba lo mejor a ese animal desde mis recursos. Y, y yo fui quien dije, no. Y el segundo que probamos me empezó a cuestionar que por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, y digo, jolín, esto no es acompañar, esto es juzgar. Y no, tampoco. Y el tercero, solamente con su presencia, la Chloe, que es nuestra pastora alemana, se quedó quieta. No temblaba, no nada. Y yo, wow, ¿qué ha pasado aquí? Pero miraba desde mí y me paraba a sentir. Y es algo que no solemos permitirnos. Entonces, él miró a la perra, me miró a mí y tenía 8 meses la Chloe. Y me dijo, ok, ¿por qué estás aquí? Digo, porque ella ha intentado atacar a un niño cuando ni siquiera se acercaba. Era un niño que iba caminando y se iba a cruzar con nosotros, pero estaba lejos. Y yo vi la actitud de mi perra de ir a por él. Y la verdad es que en ese momento dije, tenemos un grave problema con este animal. Y cuando este hombre me dijo, solamente con su presencia, la perra se calmó y yo ahí tomé conciencia de lo no calmada que estaba yo en 24 horas al día. Y en ese momento hice clic, dije, ostras, el miedo hace defenderte, hace atacar, hace wow. Y el hombre me dijo, oye Esther, no sé si voy a poder hacer algo con la Chloe, porque se trata de una relación. Y digo, ok, lo entiendo, José, no se trata de adiestrarla a ella, se trata de adiestrarnos a las dos. ¿Cómo te agradezco tu sinceridad y tu vulnerabilidad? Y fue un momento en que expresé desde, ok, sé que tengo un problema, no sé cuál, pero si esta persona puede hacer algo, gracias. Entonces empezamos a enfocarnos y en realidad era como una integración emocional, porque él era como, Esther, enfócate en hacer esto, en hacer lo otro. Y la mente de Esther no estaba dando vueltas. ¿Qué solución tengo? ¿Qué hago con mi perra? ¿Qué hago si lo hago mal? ¿Qué hago si lo hago bien? Estaba presente en esos 15, 20 minutos y José me enseñó a través de ser él a darme cuenta de muchas cosas. Y a día de hoy, a medida que nos hemos ido transformando todos, la Chloe pega saltos como una cabra loca, feliz, y
y respeto su espacio, que es cuando hay gente y veo que está incómoda, ok, estoy en paz, me encantaría que la Chloe fuera feliz en cualquier situación, no puedo hacer nada más que agradecer todo lo que hemos aprendido y todo lo que me ha ayudado este animal a conocerme desde mi irresponsabilidad de cogerla cuando no era consciente de mi realidad. ¿Cómo me siento? Gratitud. Y por eso muchas veces insisto en que no hay nada de malo en ninguno de nosotros y que vamos a mirar cada una de las máscaras del ego que hemos estudiado, porque todo tiene una cara y todo tiene una cruz, y la conciencia es quien abraza la cara y la cruz. Entonces, una situación que era dolorosa, como que una psiquiatra me dice, Esther, este animal la tienes que dar, ahí fue un golpe de realidad. Y dije, ok, he sido una irresponsable, pero en ese momento que ya empezaba a trabajar con la integración emocional, empecé a abrazar mi culpa, empecé a todas las experiencias del día a día a permitirme sentir, porque a veces pensamos que sentir es malo, soy muy sensible. No, al contrario, todos sentimos y lo que duele es todo lo que nos separamos de sentir y no es más intenso el permitirnos sentir, es simplemente conectar más con nosotros, conocernos y ser conscientes y abrirnos a conocernos. Una experiencia que mentalmente era mala, malísima, además una psiquiatra con mucho renombre, ella es objetiva. Esther, no te puedes hacer cargo de tu vida, deshazte de una carga más. Era una manera de verlo. Y Esther dijo, no, porque pensé en mí, el dolor era muy grande de no intentarlo. Y el dolor de mis hijos, dije, no, quiero intentarlo. ¿Y qué hizo la conciencia de Esther? Enfocarse en el animal y en buscar quién nos podía ayudar. ¿Y con quién se quedó Esther? Con el que le dijo, Esther, no sé si voy a poder hacer algo. ¡Wow! Este hombre es honesto y siendo solo con su presencia, la Chloe se ha calmado y la Esther se ha calmado. Ok, me sirve. Yo me sirve, o sea, yo fui la referencia y escogí conscientemente apostar por educar a este animal con esta persona y nos cambió la vida. Y este animal me ha hecho caminar muchísimo y me ha hecho salir de mi zona de confort. Y yo ahora, con lo que veo es, wow, qué pasada el estar presente y el estar consciente y el tener la mente enfocada. Y por eso, cuando a veces hablé del sufrimiento ajeno, porque yo ahora, por ejemplo, tengo una amiga que vive en La Palma, hay un volcán en erupción, hay muchas personas que se están quedando sin casas, sin terrenos, sin un montón de cosas, y mi amiga, que está segura, ella estaba como una parte de ella súper ofendida de decir, ostras, estoy indignada de que no salven a los animales pudiéndolo hacer. ¡Wow! ¿Y cómo se siente Esther con esta noticia? Es, ok, qué suerte que no hay víctimas, pero podría haberlas.
Hay personas que han perdido sus casas y lo han perdido todo. Y eso nos puede suceder a cualquier persona. ¿Cómo me siento con esta experiencia? Y me permito sentirla. ¿Por qué? Porque elijo ser permeable y experiencias que me llegan, sentirlas, porque el sentir es lo que me ha permitido avanzar en estar feliz, en poder compartir, en poder estar mejor. Entonces, ¿cómo lo explicaría? Si hay personas que han perdido sus casas, todo, es como la parte de Esther, hay una parte de Esther que le gustaría salvar y ir a buscar a todos los animales y ¿es una realidad? ¿Puede hacerlo Esther? No, ok, no puedo salvar a nadie, pero sí puedo estar en paz y elegir no pelear y permitirme sentir, porque a lo mejor esto que para mí es súper malo, para esas personas puede ser un crecimiento a nivel de experiencia muy grande y no lo sé y no lo puedo elegir o no, o se pueden hundir y Esther no lo puede elegir. Entonces, con el tema de los animales o mis hijos o alguien que está sufriendo, ¿puede hacer algo Esther? Bueno, me pongo de ejemplo porque, pero ¿puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada. O sí, sí puedo hacer algo. Puedo elegir no pelear, porque cuando no peleo, puedo ver, puedo estar presente, puedo sentir, puedo volver a mí. Y en ese momento a mi amiga le dije, wow, qué suerte que no hay víctimas, qué suerte que podéis sentir esa solidaridad entre vosotros y cómo os estáis sintiendo como pueblos, como personas. Y dices, qué belleza, qué belleza. Y yo, a medida que, por ejemplo, este accidente, yo a mi mamá en concreto, como estuve la semana pasada con ella, cuando empecé a trabajarme y a darme cuenta de que las cosas no son ni buenas ni malas, pero sí me hago cargo de lo que me afecta, empecé a ver mucho amor incluso en todas las personas que me han gritado y mucho. ¿Por qué? Porque ahora puedo ver que el dolor te hace reaccionar, te hace gritar, te hace no estar consciente y he podido sentir y trabajar en mí todas las veces que yo he gritado, que yo me he enfadado y eso me permite estar más presente y cuando mi mamá me dijo, ostras, después de 7 años del accidente, Esther, hablando contigo, empiezo a entender tus palabras de que este accidente ha sido una bendición, porque ahora que lo estoy viendo, Chloe está bien, tu hijo ha crecido de un estado de pánico y de malestar, lo veo grande, lo veo presente. A Rocío la veo que se expresa, a ti te veo sonreír, y de repente, 7 años después, ella, mi mamá, eligió ver. Y fue como un regalo que no me esperaba porque
no es fácil cuando pensamos que el dolor es malo, que a tu hija no puede hacer 1000 cosas, ese dolor empaña tanto que no se había permitido escucharme, sentirme, verme, y fue como, wow, nena, empiezo a entenderlo, no a entenderlo con la cabeza, a entenderlo con el corazón. Y eso, la clave siempre, siempre es la vulnerabilidad y el cuestionar qué no veo. Porque fijaros que cuando mi pastora alemana se murió, yo le pregunté a mi papá, papá, ¿por qué se murió la Liz? Y me contó una historia. Mi mamá me contó otra. Y yo con 15 años me conté otra. Y dije, no me lo puedo creer, vivíamos en la misma casa, vivimos la misma experiencia y tenemos 3 personas, 3 historias diferentes. ¿Por qué? Porque el dolor, para no sentirlo, nos hace buscar explicaciones mentales para justificar porque no sabemos hacerlo de otra manera. Y este accidente, causalmente, lo que tenía más afectado era el lóbulo frontal izquierdo, que es el director de las emociones, el que dirige las emociones. Así que todo el dolor acumulado que no había sabido gestionar y no encontraba y me llenaba de conocimientos para transmitir, para buscar, no me servían y tenía la mente realmente mal. Entonces era un caballo desbocado, pero dentro de mi desboque y que grité un montón y no os podéis imaginar, y no lo digo con orgullo, lo digo con vulnerabilidad, porque eso realmente no es agradable, pero al igual que estas personas que están perdiendo sus casas, que están perdiendo su terreno, o dolores muy, muy grandes que hemos tenido o tenemos, nos puede servir como una oportunidad para crecer, y dentro de mi inconsciencia y mi desboque fue lo que me hizo cambiar el enfoque y elegir ser mejor persona. Ya está. Cuando no me funcionó el querer ser la Esther que creía ser, la que trabajaba, la que era perfecta, la que llegaba a todo, la que tenía la respuesta correcta. O sea, fue como una inversión de 180 grados y pude sentir las palabras de Shivagam y me transmitieron confianza y fue como, ok, siento honestidad, como el educador de perros, como José, siento presencia. ¿Tiene lógica? Ninguna, pero a mí me servía porque lo probé todo, y por eso muchas veces comento que una cosa es lo que nos dice la mente y otra cosa es lo que nos dice las emociones, y se necesita mucha apertura y mucha determinación para simplemente sentirnos, porque cuando nos sentimos, si yo desbocada con todas las emociones, odio, pánico, temblar, ansiedad, insomnio, incontinencia urinaria, desmayos, si con todo eso pude sentir la confianza de este hombre, pude sentir, me refiero a José, al entrenador de perros, pude sentir la confianza de Shivagam en un audio. Y eso, el sentir
me ha llevado hasta aquí, bendito regalo sentirnos y ser nosotros nuestra referencia, porque es una bendición darme cuenta de todo lo irresponsable que he sido porque no sabía hacerlo mejor. Entonces, dicho esto, es confía en ti, escúchate, siéntete, permítete. Y la vida es un centro de investigación y desarrollo precioso. Y lo digo con todo mi amor porque mi mamá, después de 7 años, ha empezado a entenderlo. Pero Esther lleva 2 años y medio entendiéndome y dejándome de justificar por qué me siento mal o por qué me siento bien, y me he enfocado 100% en mí, y ese enfoque de 100% en mí me ha permitido saborear una a una cada una de las máscaras del ego, y por eso no quiero correr a explicar toda la información y el miedo es así, 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 para no quedarnos en la mente y sentirnos. Yo, por ejemplo, cuando me enfadé con mi mamá, ¿lo pude elegir? No. ¿Me lo permití? Sí. ¿Y qué fue lo que me enfadó? Me enfadó 2 cosas. Que yo quería nadar en el mar porque estaba muy cerca del mar y veía que no lo iba a hacer. Mi expectativa, en vez de aceptar la realidad y dejarlo, y estaba peleando y no era consciente. Y mi mamá, que desde que salimos, nena, es que aquí hay muchas corrientes, es que aquí hay piedras, es que aquí ahora no hay salvavidas, es que no hay ni un alma bañándose, y en ese momento, cuando me permití enfadarme y hacerme cargo de ese enfado, en ese momento, Esther pudo sentir su miedo a revivir experiencias pasadas donde, en este caso, su mamá le decía todo lo que tenía que decir, hacer inconscientemente. Y es como, wow. Y no solo eso, sino que también se despertó tocando mi vulnerabilidad todas las veces que Esther, eso que no le gustaba de su mamá, proyectaba en su hija. Rocío, no deberías ir vestida así o asá, deberías hacer esto mejor, no ahora. Y digo, y en ese momento, cuando me hice cargo del enfado, todas esas experiencias se despertaron. ¡Qué bonito! ¿Cómo me siento de darme cuenta de todo eso? Porque en el fondo de todas esas emociones que llevo trabajadas, experiencia a experiencia, había un sentimiento de Esther de sentirse inútil. Era una herida que cada vez que Esther se sentía inútil, proyectaba en su hija para intentar protegerla, y ese es el mundo de las emociones. ¿Tiene lógica? Ninguna. Pero en el momento en que me hago cargo de ese enfado y me permito sentir, pude sentir
todas esas experiencias y darme cuenta que estaba en paz. ¡Wow! ¡Qué belleza la integración emocional y trabajarlas y usarlas simplemente sintiendo y permitiéndonos desvincular la mente y utilizarla como lo que es, una herramienta para contemplar experiencias y sentirlas, porque hablan diferente idioma. Por ejemplo, cuando estaba... no, voy a explicar un tema importante que es cuando integramos, cuando hay algo que nos hace sentir mal. Hasta aquí lo tenemos claro. Por eso insisto que las emociones son atemporales y están ahí y que nuestro cuerpo lo niega para protegernos. Entonces, ¿cómo podemos abordar situaciones que realmente no sabemos cómo enfocarlo? Por ejemplo, no lo sé, la muerte de un familiar o una enfermedad, ¿cómo lo podemos abordar? Lo primero es ser consciente del problema y separarlo en mini problemas. Por ejemplo, el día que yo decidí no seguir en la farmacia estando bastante mal emocionalmente, fue porque una auxiliar de farmacia le dio una leche a un prematuro y se confundió de leche. En vez de darle una que era, como si dijéramos, antialérgica para prematuros, le dio una leche sin lactosa. Y esa leche sin lactosa se da cuando tienes descomposición, nada más. Pero en un niño prematuro y alérgico le puede causar la muerte. Y se equivocó en la prescripción. Y Esther no estaba todas las horas del mundo en la farmacia, ni muchísimo menos, no me podía hacer cargo. Una farmacéutica, cuando vio la prescripción, tachó la prescripción para corregir la prescripción. Cuando Esther llegó a la farmacia y vio corregida la receta, ok, eso fue, el tema fue una equivocación de una prescripción, es el problema. Y ahora vamos a los mini problemas, a cómo los separamos, ¿sí? Cómo se siente. Primero fue la prioridad. La prioridad fue eso, que incluso estando muy mal, porque Esther estaba mal, lo primero que hizo fue conseguir el teléfono yendo al ambulatorio explicando la honestidad, lo que había pasado y hacerme cargo para llamar a esos familiares y avisarles urgentemente del error de la prescripción. La mamá ya era consciente porque le había dado esa leche y sentía un odio hacia nosotros y yo lo recogí. En vez de pelearlo, en ese momento me rendí y fue como, ¿cómo está el niño? Bueno, ha estado hospitalizado, pero está bien, gracias. Ok, todo lo que tengas que hacer está bien. El niño está bien. Wow. Y a mí ahí fue como, y esto lo explico como confianza en nosotros. Si Esther estando mal, súper mal emocionalmente y sacando sapos y víboras por la boca, cuando vio eso, sacaba víboras y sapos por la boca de ver cómo un equipo que había trabajado años conmigo y que utilizábamos los doble controles para asegurar la prescripción, cómo no se podían dar cuenta de eso cuando no dispensábamos una leche, dispensábamos cientos de leches y Esther y todos nos preocupábamos de saber qué dispensábamos, para qué, pero pasó. Y esto va un poco asociado al caso del volcán
con estos familiares, al caso de mi accidente, al caso de ver perritos abandonados, al caso de ver sufrir. ¿Puedo evitarlo? No. ¿Pero qué dice Esther? Que tiene que avisar a los padres. Y en ese momento me rindo. Y Esther siguió separando los mini problemas de ese problema. Se ha dado una leche mal. Ok. ¿Cómo me siento con que la auxiliar no se diera cuenta? ¿Cómo se siente Esther por cómo una farmacéutica responsable sustituta que tenía muchos años de práctica corrigiera la prescripción y no fuera consciente del problema? ¿Cómo se siente Esther de tener un equipo desestructurado? ¿Cómo se siente Esther de no poder estar todas las horas que estaba? ¿Cómo se siente Esther? Y empecé a separar cada uno de los mini problemas para digerirlo. ¿Por qué? Porque todo lo que sentimos ya lo estamos haciendo consciente y funciona, pero cuanto más nos enfocamos en trocitos pequeñitos, en mini problemas, ganamos dos cosas aplicables a la vida. Primero, a confiar en nosotros y en separar y en escucharnos. Segundo, en hacernos cargo de mini problema a mini problema a mini problema. Entonces, wow, me siento mejor por cómo la auxiliar ha prescrito mal. Ok, Esther está en paz con la situación. No pretendo justificarla ni buscar explicaciones mentales. ¿Cómo se siente Esther? ¿Cómo se siente Esther por ver la realidad? Y al final, desde su paz, Esther se dio cuenta de que no podía tomar las riendas de un equipo ni de una farmacia y fue la gota que colmó el vaso de no ver la realidad de que Esther no estaba bien y fue un punto de mucho crecimiento. Y si ese niño se hubiera muerto, ¿cómo se siente Esther con que ese niño se hubiera muerto? Y podemos integrar todo lo que queramos, cómo nos sentimos, porque todo eso es crecer y conocer nuestras emociones. Si, por ejemplo, un caso que me pasó también de cómo tocar a la realidad y con esto el mensaje de hoy es siéntete y confía en ti porque si Esther, estando súper irresponsable, ha tomado las decisiones que mejor podía y estoy en paz con cada una de ellas, yo, por ejemplo, fijaros la belleza, cuando estaba estudiando integración emocional, una de las profesoras, solo verla, me despertaba mucha vergüenza y mucha culpa. Y no podía entenderlo por qué. Y dije, ok, ¿lo quiero entender o buscar una explicación? No, porque Esther iba trabajando el cómo se siente, el cómo se siente, el cómo se siente. Ok, con esta mujer se me despierta la vergüenza y la culpa, me lo apunto. Esta profesora me despierta vergüenza y culpa. Una semana después, estaba sacando a la Chloe detrás del colegio y se me acercó un hombre en monopatín y se me acercó y ya Esther reaccionó y dije, uy, Esther, porque cuanto más te sientes, más te conoces. Uy, hay algo que me está, no sé, huelo mal. Y vi cómo y entonces me giré y vi cómo este hombre se había bajado el bañador, estaba desnudo y yo le miré a los ojos y se estaba acercando a mí y me dijo, oye, ¿tienes encendedor que quiero encender un cigarro? Y me daba igual si veía o no veía. En ese momento dije, mira, no tengo encendedor, pero ¿ves esa perra de ahí? Si le digo que ataque, no te va a quedar ni un pelo. Y el hombre se fue.
Cuando el hombre se fue, Esther sintió vergüenza y culpa. Y yo, ¡ah! Y lo primero que hizo Esther fue, cuando se fue, es, wow, Esther, y lo digo conmovida, porque me di cuenta de cómo Esther había empezado a amarse, porque Esther casi toda su vida, tanto antes como después del accidente, se sentía pequeñita, víctima de la vida, de las circunstancias, y cuando vi cómo Esther, ¡guau! Y si hay que luchar, se lucha, fui consciente y dije, Esther, ¿cómo has mejorado? Te quieres proteger y vas a hacer todo lo posible. ¡Wow! Y esa vergüenza y esa culpa lo apunté. Profesora, vergüenza, culpa. Esta experiencia, vergüenza y culpa. Y por supuesto, llamé a emergencias y dije, hola, hay un hombre con estas características, no me ha agredido, pero está detrás de un colegio y esto Esther estando medio bien, medio mal. Y no sé si poco después, Esther, con sus hijos en el ascensor, subiendo para su casa, se hizo pipí encima. Y ahí grité de frustración, desesperación, y eso, cuando me di cuenta, lo separé en mini problemas, que es de lo que estamos trabajando e hilando. ¿Cómo se siente Esther por haber gritado? ¿Cómo se siente Esther por si algún vecino la hubiera visto? ¿Cómo se siente Esther por no poderme controlar? Y fui separando esa experiencia en todo lo que pude, ¿no? Es cómo se siente Esther con que sus hijos hayan visto a su mamá hacerse pipí. Y, wow, vergüenza y culpa era lo que más se me despertaba. Entonces, podía haber hecho dos cosas, negarlo, no pasa nada y es normal, me está pasando, o empecé a sentarme, ok, me enfoco en la profe y empecé a sentir vergüenza, vergüenza y la culpa con este hombre, vergüenza, vergüenza, culpa. Y la experiencia de este hombre, cuando empecé a sentir vergüenza y culpa, me llevó a experiencias de cuando yo era pequeña, muy traumáticas desde la Esther niña, que sé que no hubo violación, pero sí hubo juegos sexuales y ahí pude reconciliarme con la vergüenza y la culpa. Y aprovecho esta experiencia porque da igual lo que hizo ese hombre, da igual. Yo tenía esa vergüenza y esa culpa enquistada y esta experiencia de este hombre me llevó a esa experiencia. ¿Por qué? Porque Esther quiere conocerse, es su determinación y apuntar todo lo que se va despertando. Entonces, yo a este hombre lo juzgaría sabiendo que el dolor interpreta y que la Esther pequeña a lo mejor dramatizó, sobredimensionó. No, me doy cuenta de que cuando tenemos dolor buscamos la manera de calmar el dolor. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos, sea comida, sea bebida, sea asesinando, sea violando, justifico. No, por eso insisto mucho de que no hay bueno ni malo, sino que hay consecuencias y tú eres responsable de esas consecuencias. Lo que hizo este hombre a la Esther niña es menos malo que en la farmacia de Esther dos trabajadoras a su cargo dieran una dispensación a un niño que podría haber muerto. Ni bueno ni malo. Hay consecuencias. Entonces, por eso es importante cómo me siento y un problema, por grande que sea, apuntarlo en mini problemas
e irlo integrando problema a problema, pero simplemente ¿por qué? Porque nos duele, no por otra cosa. Entonces, ¿para qué integramos? Para sentirnos mejor. ¿Y por qué es eficiente? Porque a mí me ha resultado, pero muchísimo. Entonces, ver a mi mamá cómo se rinde, Esther se rindió mucho antes. Entonces, esta experiencia de la vergüenza y de la culpa, yo ahora no justifico, pero puedo entender cómo a lo mejor se puede sentir una persona que ha sido abusada, o me da como el haberlo sentido y experimentado en mí, pues puedo dar herramientas a otra persona y sobre todo, la herramienta que nos sirve a todos es que una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo nos sentimos con lo que pasa. Porque lo del ascensor, sentí vergüenza y sentí culpa otra vez. O sea, fue un mes súper intenso que me permitió integrar integrar la vergüenza, integrar la culpa y conocerla. ¡Wow! La vergüenza es cuando me quiero esconder. Ok. La culpa es cuando no siento perder, por ejemplo, en el caso del ascensor, el amor de mis hijos. Ok. La culpa de no poderlo hacer mejor. Ok. ¿Qué puedo también aprender de la culpa? Que en el momento en que elijo responsabilizarme de mí, de mi culpa, de mi vergüenza, ya está. Yo aprendo de la culpa y cuando siento culpa, ahora siento culpa y hay un rincón de mí que me está diciendo, mírame, ámame. Porque como hemos trabajado alguna vez, la culpa no tiene nada que ver con si lo hemos hecho bien o mal. Por ejemplo, de ver a mis papás desde muy pequeña trabajar mucho, 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 Esther niña se sentía culpable, sentía culpa. ¿Eso tiene lógica? Pues sí, porque es como, ¿qué puede hacer Esther para que sus papás no sufran? Y esto siendo niña. Y cada vez que mis papás decían, chicos, todo lo que hacen papá y mamá lo hacen por vosotros, a Esther le aumentaba la culpa. ¡Wow! ¿Y Esther estaba haciendo algo bueno o malo? Pues no, simplemente sentía mucha culpa. Y esa culpa, ¿en qué desembocó en Esther? En ser exigente, y por eso lo de la dureza, en ¿qué puedo hacer para no sentir culpa? Voy a hacer mi cama con 3 años, voy a hablar muy bien, voy a ser callada. ¿Qué les hace sentir bien? Y ni siquiera hablábamos, no nos comunicábamos de Esther se siente mal, mamá, papá, ni mis padres lo veían porque las emociones es algo que no hablamos y más cuando nos sentimos mal. Entonces, Esther culpable ha ido acarreando esta culpa y la iba sumando. Y entonces, ahora puede, Esther, que se ha dado un hartón de integrar la culpa, es, ok, yo puedo robar un banco y no sentirme culpable porque qué lista soy, qué bien lo he hecho. Entonces, ¿cuándo se nos despierta la culpa? Cuando creemos fallar a nuestros hijos, cuando creemos fallar a nuestros padres, cuando creemos, ok, ahora conozco mejor la culpa. ¿Puedo hacer algo por si fallo o no fallo a los demás? No, no está en mi mano, pero sí puedo sentir y conocer esa culpa. Ok. ¿Y qué hace Esther sintiéndose culpable? Se está
poniendo más castigo en ella, se está juzgando más, se está, ok, no me estoy aceptando a Esther como es. Ahora que conozco más la culpa, lo puedo compartir y lo podemos sentir conscientemente, de que la culpa es un vacío de amor. ¿Es mala la culpa? No, nos está enseñando dónde mirar. Y la culpa es algo que tenemos como muy asociado a bueno o malo. Esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien. Y yo misma, cuando he sentido dolor, desde mi dolor he hecho sentir culpable a mis hijos, inconscientemente. Por ejemplo, esto no deberías haberlo hecho así. Y es una manera inconsciente de manipulación. Y no nos damos cuenta. ¿Es bueno o malo? No. ¿Pero hace sufrir? Sí, al menos desde la experiencia de Esther. ¿Qué hace Esther? Elige conocer la culpa para conocerme, que es todas las clases lo que decimos, elígete, escúchate, cuídate, porque ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a mirar la cara y la cruz de cada una de las máscaras del ego que hemos trabajado. Y quien quiera, os invito a cerrar los ojos para sentirlo, porque es como una semi-integración y otro punto de vista de las máscaras que hemos ido conociendo de a poco. Así que os invito a cerrar los ojos y vamos a por el orgullo. El orgullo nos hace proteger, nos hace cuidar. Esto es mío, lo voy a mimar. Pero, ¿qué pasa cuando el orgullo nos toma poder sobre nosotros? Es cuando quieres que las cosas sean a tu manera o cuando pelea tu interior o cuando nos justificamos mentalmente de me estoy defendiendo y vamos al orgullo del bueno, a la luz de ese orgullo, cuando queremos estructurar, cuando queremos proteger, cuando queremos cuidar ese orgullo o de ti, cuando estás orgulloso, orgullosa de ti, de, wow, este tiempo me lo estoy dedicando a conocerme. Permítete sentir ese orgullo. Y el orgullo no es ni bueno ni malo, y con la conciencia podemos ahora conocer y ser conscientes cuando el orgullo es desde la paz, desde esa tranquilidad, o cuando hay una fuerza y notas ese malestar de quererte proteger, de quererte defender. Por ejemplo, si no estás en aceptación con tu edad y te dicen, oye, vaya arrugas que tienes, o con tu cuerpo, oye, estás más gordito, más gordita. ¿Están atentando a tu integridad física? No. Pero ¿ves el orgullo como te hace protegerte, te hace pelear, te hace contestar? Bueno, y tú eres una méteme en todo. Ok, toma conciencia de esa parte, ese orgullo, esa reacción, ese defenderte, te está indicando que dentro de ti hay algo que no aceptas y te está ayudando a ser consciente. Porque ¿cuál es el camino de estar consciente, de estar consciente? De darte cuenta de que no hay nada, nada malo en ti y que tienes espacio para mejorar. El orgullo. Ahora podemos sentir el orgullo como luz y el orgullo
como sombra. ¿Es malo? Ni bueno ni malo. Incluso cuando pensamos que es malo, te está mostrando cómo, proyectando, reaccionando, y ahora eres consciente. Gracias, orgullo. La vergüenza. ¿La vergüenza es buena? ¿Es mala? La vergüenza, cuando se activa, cuando tenemos una posibilidad de expandirnos. Por ejemplo, si hay alguien con quien quieres hablar y se te activa la vergüenza, porque en ese momento puedes hablar, puedes irte, puedes expandirte, puedes crear una experiencia. ¿Es mala la vergüenza? No. ¿Y qué pasa con la vergüenza? Es como expandirte o contraerte. En realidad, cuando sientes mucha vergüenza y te escondes en ti, te estás reprimiendo. ¿Y qué hace cuando la vergüenza te invade tu vida o forma parte de tu vida? Ah, saltas. Como por ejemplo, imagínate que sientes vergüenza por tu condición sexual, eres lesbiana o eres gay o quieres probar sexo de todas las maneras, algo que te dé vergüenza. Cuando la vergüenza es dolorosa, es como un tirachinas. Toda esa energía que has invertido en reprimirte, ¡pa!, la lanzas. Soy lesbiana. ¿Y qué pasa? Te hace moverte, te hace conocerte. ¿Es mala la vergüenza? No, te hace ser más consciente de ti. Esther sentía vergüenza de esa profesora porque su presencia me hacía consciente de mi no presencia. ¡Wow! Gracias, vergüenza, porque ahora que la he trabajado, me ayuda a sentirla y a conocerla y a saber que no es buena ni mala, pero ahora me hago responsable de sentirla cada vez que se active, porque todas las máscaras del ego no van a desaparecer, están ahí para protegernos, para conocernos. El miedo. Vamos a la belleza del miedo. El miedo nos hace estructurar, nos hace ser prudentes, nos hace no dar una pierna en vez de la mano para saludarnos. ¿Por qué? Porque nos da miedo cortarnos una pierna. ¿Es malo el miedo? No, nos hace prudentes. Pero cuando el miedo es muy grande, nos paraliza. Y realmente la vida es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en el segundo después. ¿Y si vivimos en un volcán y de repente el miedo va a desaparecer? No, se activa para hacernos prudentes, para saber dónde mirar. El miedo, en esa experiencia de la farmacia, quiero saber el teléfono de esa familia y voy a correr con todo mi orgullo, voy a correr y voy a remover todas las cenizas para encontrar ese teléfono. ¿El miedo es malo? No, es bello. El abandono, la soledad. Cuando nos sentimos solos, abandonados, tristes, ¿es malo? No, y lo conoceremos más en profundidad. Pero el abandono, cuando tenemos tanto dolor que no somos conscientes de nuestro interior, es inevitable, nos abandonamos, queremos estar fuera de nosotros, como la metáfora de la fiesta. Si no estoy bien en mi cuerpo, no quiero estar consciente en mi cuerpo. Pero cuando el abandono es muy doloroso y cuando te sumerges en el abandono, wow, hay silencio,
no hay nada. En ese abandono te puedes encontrar a ti mismo, a ti misma. Cuando tienes una página en blanco, una habitación sola, tienes todas las posibilidades para crear lo que tú quieras. Desde ese abandono puedes observar qué posibilidades tienes. Esther se ha sentido tremendamente abandonado, abandonada. Pero en ese abandono es, wow, cuando me he rendido, he podido saborearme, conocerme y estar más en contacto con mi conciencia, la que he maldito 1000 veces por no irse con el accidente. Ah, ok, cuando la maldije reaccionaba y ahora desde mi abandono conecto con ella. Wow. Y cuando te sientes solo o sola, buscas maneras para estar mejor. Qué bello es el abandono. El rechazo. Cuando tú eliges un plato de un menú de un restaurante, estás eligiendo un plato y estás rechazando lo demás. ¿Por qué va a ser el rechazo emocional diferente? Cuando tú eliges una pareja, estás rechazando a las demás. En realidad, el rechazo y la unión son dos caras de la misma moneda, siéntelo. Si alguien te está rechazando a ti, es porque está eligiendo otra cosa, sea persona o experiencia. Y tú puedes sentir ese rechazo y conocerlo y darte cuenta de que el rechazo no es bueno ni malo. ¿Cuántas veces hemos rechazado nosotros y no nos hemos dado cuenta? ¿O cuántas veces nos rechazamos a nosotros mismos y a nosotras mismas? ¡Wow! Consciente de estar consciente del rechazo. Me hago cargo de cuando sienta rechazo. Y ahora no busco respuestas con la mente, porque tengo recursos de estar consciente cada día un poquito más y de abrazarlo y de conocerlo. El rechazo y la unión no son diferentes y me permito experimentarlo. Cuando me rechazo profundamente, como mi caso, me ha empujado a moverme, a sentirme. ¡Wow! Un rechazo profundo con la vida, con las experiencias, porque para Esther todo era malo y todo era gris. Ese rechazo tan profundo me ha permitido estar muy consciente de la belleza de ese rechazo. Me ha movido a darme cuenta de que en este accidente la herramienta que me dejó fue sentirme y que confiara en sentir. ¡Wow! Y de hacerme cargo de cada cosa que rechazaba, incluida yo. ¡Qué belleza! La culpa. Imagina la culpa como una espada, como una herramienta. Nos sentimos culpables de con esa espada, con ese cuchillo, hacer daño a alguien. ¡Ah! ¡Ostras! Y cuando digo una espada, metafóricamente hacer daño a alguien. Pero en realidad me quedo sin herramienta, sin esa espada. Y cuando la culpa la proyecto hacia mí,
soy yo la que me estoy dañando, la que me estoy castigando. ¿Qué tal si veo la culpa como una herramienta? Porque es como el cuchillo. ¿Qué tal si aprendo a cómo usarlo, como lo que es, como una herramienta? Y a estar en paz. La culpa es la cara, es la cruz de la responsabilidad. Cuando me responsabilizo de mí y sé que elijo consciente o inconscientemente, pues voy a elegir conscientemente. Y cuando me siento solo o sola, elijo sumergirme y conocer ese abandono en vez de correr fuera a llenar ese vacío. Es que echo de menos. Ah, ok, echar de menos es sufrir y el amor no es sufrir. Echo de menos porque hay un vacío en mí que grita, mírame, cuídame, ámame. Y elijo ser consciente y conocer ese abandono. Y el miedo, el orgullo y la vergüenza me protegen y no las voy a poder evitar. Y ahora puedo investigarlas, puedo sentarme en un lado y en otro y conocerlas, porque al conocerlas me estoy conociendo, me estoy sintiendo consciente de estar consciente, respirándome, habitándome, sintiéndome, observándome. Y ese contacto contigo, siéntelo, cuánto amor, siéntete. Y tomamos una respiración profunda y poquito a poco volvemos aquí. Y he querido dar esta mirada porque mi Rocío tiene un esguince y es muy bonita la experiencia y la quiero compartir porque, como digo yo, ser conscientes no es ser una máquina, al contrario, es ser vulnerable. Y insisto, muchas veces, ¿cuántas veces hemos interpretado la vulnerabilidad con debilidad? Y para mí es una belleza darme cuenta cómo la vulnerabilidad y la apertura nos lleva a donde queramos que nos lleve. ¿Y cómo lo sé? Porque en semejante situación de realidad como he tenido yo, en esta semana pasada, mi mamá cuando me vio llorando, integrando una experiencia, me dijo, nena, estás llorando, esto que haces es malo. No, mamá, estoy liberando presión, estoy conociendo y me permito llorar, me permito expresar, por eso es tan importante expresar, hey, siento culpa, o siento enfado, o siento frustración, o siento decepción, ¿dónde está el problema? Y lo conozco y lo saboreo y de a poco, pero wow, lo estoy haciendo yo desde mi responsabilidad. Y cuando veía a Rocío con su esguince, que el médico ya le ha dicho, no muletas, no nada. Y por supuesto dramatizo, porque yo lo he hecho toda mi vida. Mamá, es que duele mucho. Y iba a paso de tortuga. Y Esther, ¿cómo se siente de ver a su hija quejarse, victimizarse? Y estaba yo ahí peleando toda yo y dije, respira. Y notaba cómo, wow, Esther, Rocío, y es una posibilidad, desde su victimismo, sentirse pequeña, no lo hacemos a propósito. Yo he sido la primera víctima, cuando sientes que no puedes. Por eso he dicho lo del problema y los mini problemas. Cuando te sientes que no puedes,
¿Cómo buscamos inconscientemente recursos? Mírame, no puedo. Y entonces tenemos atención, tenemos amor, tenemos cuidado. ¿Es bueno ni malo? Está muy bien, porque nos hace, cuando el victimismo, como en mi caso, es tan doloroso, te hace responsabilizarte y darte cuenta de toda la capacidad que tenemos en nuestro interior. ¿Cómo? Paso a paso, siendo conscientes de que somos conscientes. Para mí, darme cuenta que Esther matemática 1 más 1 son 2 puede escribir y explicar cuentos, pues la experiencia del accidente y de mi victimismo y de quererme responsabilizar me empujó a buscar una manera de comunicarme. Y en realidad inconscientemente estaba saliendo de mi victimismo. Entonces, ahora, esta mañana, comentándolo con una amiga, me dijo, Esther, ¿qué tal si pruebas la ley del péndulo? Y digo, no te pillo. Sí, yin más yin igual a yang. Yang más yang igual a yin. Y digo, ok. Entonces, si Rocío lo que busca inconscientemente, y yo sé que hablar o llenarle la cabeza de cosas no funciona y no nos funciona a nadie, pero normalmente es lo que intentamos, es, ok, tú quieres atención, tú quieres amor, quieres reconocimiento inconscientemente y no lo sé ni si es cierto, pero entonces mañana, en vez de salir con media hora de tiempo de casa, saldremos 1 hora y media antes para que Rocío vaya a su ritmo y para que pueda Esther sentir cómo se siente. ¿Por qué? Porque el ego, cuando el dolor o la rabia o lo que consigue es peor, te hace moverte, te hace responsabilizarte. Es como un músculo, cuando está muy contraído, muy contraído, muy contraído, y no sirve relajarlo, cuando pones más presión, más presión, más presión, se relaja. Y cuando oí esta metáfora del péndulo, dije, wow, Esther, ¿os acordáis cuando expliqué? Cuando Esther tuvo el accidente, dije, ok, me he quedado sin poder ver bien, sin poder escuchar bien, sin poderme mover bien y tenía toda la atención del mundo, de toda la gente que quería y me sentía tremendamente vacía. ¿Qué hizo el accidente? Llevó a Esther al extremo del péndulo para moverme de otra manera y todo lo que negué aceptar la realidad, mi realidad, fue lo que me hizo ahora ser más consciente y ser una kamikaze de conocerme. ¡Wow! ¿Es bueno o malo? Ni bueno ni malo. Y entonces ya os explicaré cómo va la experiencia, pero es, ok, voy a experimentar. Entonces, si Rocío se da cuenta de que a lo mejor haciéndose cargo puede salir ganando y darse cuenta sobre todo de cuántos recursos tenemos y aprender a expresarse, pues es el camino que llevo como mamá. ¿Por qué? Porque realmente con Rocío no estoy en total aceptación, porque en realidad es como una mini yo, con un montón de vergüenza, con un montón de miedo, con un montón de victimismo. Entonces, Esther ha integrado toda la culpa, toda su dureza y ahora cada vez estoy más en paz y cuando la veía caminar y veía que no estaba en paz con esto, ¿qué hace Esther ahora? Pues va a integrar para estar en paz y poder acompañarla desde esa paz, ni bueno ni malo. Es buscar maneras para que mis hijos se expresen, se conozcan, se saboreen y como nosotros como adultos darnos cuenta de los potenciales, ¿os acordáis desde el abandono? Todos esos potenciales, todas esas posibilidades que tenemos y de las cuales no somos conscientes. Y hasta aquí. Y voy a cortar el audio por si queréis comentar, compartir, porque el mundo de las emociones es muy bello
Y sobre todo por eso es, hey, lo que nos gusta estamos abiertos a sentir, lo que no nos gusta estamos cerrados a sentir, pero eso nos hace estar más en la mente y a interpretar la vida y a no sentirla. Entonces, cuanto más emocionales y más nos sintamos, más nos traspasan las experiencias porque no tenemos nada que aprender. Entonces, yo, por ejemplo, con la vergüenza fue muy gracioso y lo quería compartir porque hace unas semanas estaba yo con mi mala para cargar oraciones y dije, ostras, Esther se siente cansada, me voy a la montaña y me voy a un rincón perdido para que nadie me vea. Y no, hace ya meses, porque hacía frío. Iba con mi chaqueta, con mi otra chaqueta y con la Chloe y me metí en un riachuelo y entonces pues empecé a decirlo bajito, ¿no? Por ejemplo, nube, sol, pájaro. Y lo que hablábamos de la vergüenza, cuando Esther se creció, se quiso expandir, ¿no? Y empezó, nube, vergüenza, vergüenza es lo que pasé, nube, sol, pájaros. Y de repente aparece un hombre caminando y yo a pleno pulmón, ¿no? Y mi vergüenza, ¡pa! Porque además parecía un mini budita, porque tenía un montón de capas y estaba yo ahí sentada con mi mala y la Chloe saltó hacia él, ¿no? Fue una reacción. Yo sabía que no le iba a morder y cuando el hombre pegó un salto, fue como, oye, qué bien que has sobrevivido, no, que estás vivo, ¿no? Fue la cosa más tonta que se me ocurrió. Imaginaros cuando enfoqué mejor mi vista y vi que ese hombre era un trabajador de la piscina donde yo voy a clase, ese hombre había sobrevivido a un infarto al corazón y cuando lo vi dije, wow, ok, mi problema. Esther ha sentido mucha vergüenza porque la vieran. Esther así ha utilizado una frase inapropiada, cómo se siente con que el hombre, y empezó a dividirlo todo en mini problemas. Y esa vergüenza, que parece que no sirve para nada trabajar esa situación, cuando estaba en el aeropuerto viniendo para casa, estaba rezando mis oraciones porque yo quería, pero con una paz dije, ok, ahora me siento en paz y estoy enfocada. He podido ver cómo la vergüenza, cuando la sientes, te desenfoca y te hace esconderte. Ok, pues un pasito más. Y es eso, que de cada experiencia, cada una que vivimos, se puede aprender. ¿Cómo? Estando conscientes. Y cuando no lo estamos, ok, no he sido consciente, pero vamos a trabajarlo un poco más. Y eso, hasta aquí. Y paro y comentamos lo que queráis.